Jefe de Estudios Islámicos, en colaboración con FIAR, presentar hoy algo muy emocionante, escuchar a escritoras árabes que escriben en español. Es un placer, especialmente para una persona como yo, que vengo de letras, que me gusta la literatura. Doy la bienvenida a todos ustedes y especialmente a las dos escritoras, Haja Ali y Bahira Abdelatif. Es un placer tenerles. Pues, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a la doctora Rasha por acogernos hoy en el Instituto Egipcio, un instituto que comparte muchos objetivos con FIAR, como es, por ejemplo, la difusión de valores como la interculturalidad o la promoción de la cultura árabe en la lengua hispana. Y precisamente en la charla de hoy vamos a abarcar la temática de las escritoras árabes que escriben en español. Se trata de voces escritas de mujeres árabes que lo que hacen es desdibujar al final las fronteras y destruir los paradigmas sociales que se construyen erróneamente sobre la mujer árabe en Occidente. Muchas de ellas, muchas de las escritoras, como las que tenemos el placer hoy de compartir esta charla, se convierten en figuras notables de sus regiones e incluso en embajadoras de la imagen de sus respectivos países, lo cual es una tarea muy importante y con una gran responsabilidad, porque lo que hace es representar a todo un pueblo. El objetivo final, lo que se suele perseguir de forma genérica, es construir una sociedad justa, una sociedad donde todos los seres humanos podamos disfrutar, seas hombre, mujer, árabe, de cualquier tipo de nacionalidad, de los derechos y de las libertades que puede disfrutar cualquier persona. Por tanto, el primer paso que hay que hacer es aceptar la heterogeneidad, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la tolerancia, entre muchos otros. Entonces, para no alargarme más, hoy, como ya hemos dicho, tenemos el placer de contar con dos grandes escritoras, a doña Bahira Abdelatif. Es escritora, traductora y profesora en el Departamento de Español en la Universidad de Bagdad. Actualmente ejerce como profesora visitante en la Universidad Católica de Ávila. Ha sido galardonada con la Medalla de Oro del Círculo Intercultural Hispano-Árabe por su gran labor y trabajo en las culturas hispano-árabe. También ha recibido el premio al mejor libro traducido en 1993 en Irak por la traducción de La Arboleda Perdida de Rafael Alberti y es coautora de más de 20 libros, como por ejemplo El desafío de la interculturalidad en el libro Enciende tu compromiso y Los miedos al diálogo interreligioso. Doña Bahira, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También tenemos el placer de contar con doña Suad Haja Ali. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Argel. Es autora de Cronología de mi dolor por Argelia y otros relatos contra el olvido y de Memorias calladas. Editora del libro El ritual de la vocala, literatura oral femenina argelina, y profundizó sus estudios de filología y traducción durante 5 años en las universidades a finales de los 70 hasta la actualidad, participando en charlas y conferencias como la de hoy. ¿Cómo definirías la presencia de las mujeres árabes que escriben en español en Occidente? Ante todo, por favor, con vuestro permiso me lo voy a poner porque tengo problemas del sistema inmunitario. Entonces, mejor... en español en el 75. Y así, paralelamente, empecé a publicar en la revista Al-Mar'a. Y desde ahí empezó esa inquietud por todo el tema de las mujeres, sus derechos, por supuesto los derechos humanos en general, pero también subrayando dentro de esos derechos humanos los derechos de las mujeres y más los derechos de las mujeres en el mundo árabe e islámico, porque yo conozco ese mundo mejor. Aunque sí solidarizamos con todos los movimientos de mujeres en cualquier sitio del mundo, pero porque yo conozco esta situación de las mujeres. Entonces, desde ahí empecé, y también porque tuve la oportunidad de abrirme los ojos desde niña. Yo he nacido en una familia más bien liberal. Mi padre tenía la editorial más grande en Irak, un hombre muy ilustrado, entonces siempre decía, las chicas son mejores que los hombres. Y siempre nos dejaba la libertad de hacer, a los 18 años a todas nos enseñó a conducir. Entonces yo nací en un ambiente que me dio muchas herramientas para andar por el mundo.
A pesar de eso, yo en la universidad, en aquel entonces, en los años 70, hubo un movimiento feminista en general, de izquierdas y del Partido Baath, desde comunistas y del Partido Baath, de renovar y de cambiar y revisar todo el Código Civil, todo el tema de los derechos laborales de las mujeres, y hubo un salto en todos los derechos. Hubo becas especiales para mujeres, para derechos laborales, para armonizar la vida familiar con la vida laboral, bajas de maternidad de 2 años y 3 años, algo fenomenal. Entonces yo allí empecé todas esas inquietudes, toda esa lucha, y llegué aquí ya con esta carga, y me encontré con mujeres valientes españolas que también, admiro la lucha de las mujeres españolas, porque en realidad también han cambiado su estatus de una forma formidable. Todo eso yo venía desde ahí publicando, luchando por los derechos de las mujeres, y aquí me dio la oportunidad de España, el hecho de estar aquí, a desarrollar, me abrió más horizontes. Trabajé con muchas asociaciones de mujeres, desde mujeres feministas, mujeres teólogas, mujeres, varios tipos, y a la vez con también escritoras, poetas. Entonces todo eso me enriqueció muchísimo, y en ese ambiente he podido desarrollar mis capacidades, no solamente a nivel de activista por los derechos de las mujeres, sino también como poeta, escritora, traductora, muchas cosas. A pesar de que yo había ganado un premio en Irak, recién graduada, pero la obra de Rafael Alberti, pero me refiero, ahí fue el inicio, y aquí es donde han madurado todas esas herramientas. Por lo tanto, estoy muy agradecida, y muy agradecida también por el hecho de celebrar, llegar a celebrar el hecho de tener escrito. Tendría que volver a engendrar a la tribu, proteger los lobos de sus ovejas y cazar proezas hasta el crepúsculo, antes de disfrutar del estatus de esclava. Porque en realidad a la mujer siempre se le exige muchísimo, muchísimo, y luego el rendimiento es muy escaso, y a cambio. Entonces, esta para mí fue una denuncia como una cápsula. Ya. Espero que os haya llegado, ¿no? Bahira, ¿qué consejo le darías a cualquier joven escritora árabe que se interese por escribir en la lengua española? Primero, hay que dominar el español muchísimo. Vamos, como llegar a tener un nivel casi bilingüe. Eso no es fácil, es muy difícil, muy difícil. Yo llevo años y años, y sigue mi marido corrigiéndome. Y le digo, por favor, por favor. Bueno, me corrige porque siempre hay cosas nuevas para mí, porque yo no soy bilingüe. Yo he aprendido de mayor, a los 18 años, en la universidad, pero yo no soy bilingüe. Y más, yo tengo el inglés mejor, o tenía el inglés mejor cuando empecé entonces. Por lo tanto, hay que dominar la lengua, la cultura. Una de las cosas bonitas, y mi querida profesora Carmen Ruiz es testigo de lo que digo, cuando vinimos becados por el gobierno iraquí para estudiar interpretación simultánea y traducción, tuvimos que estudiar cursos de todo tipo, aparte de geografía, historia del arte, literatura, gramática, pero tuvimos que estudiar incluso música, minerales. Uf, me pones la pregunta, yo pensaría en francés en todo caso. No, yo hablo árabe argelino, o sea que tampoco he estudiado árabe también en el instituto. No, yo creo que al principio escribía espontáneamente en francés, como lo dije al principio, ¿no? Pero ahora ni me lo planteo. Yo creo que me salen las cosas en español, bueno, ahora desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Me sale en español y tengo más dificultad a veces, tropiezo un poco con el francés, porque yo creo que el español no es que lo domine mucho, Cuidado, como dice Bahira, hay que aprender y seguimos aprendiendo. Además, el idioma cambia tanto, hay una evolución tan rápida que, bueno,
Pero yo creo que personalmente me sale como con más fluidez en español, o sea, por internet, con la Universidad de Sevilla sobre temas de traducción, también una experiencia de traducción, entonces también participé y fue muy interesante. Bien, la lengua española, pues sí que tengo mi pequeña historia de amor. En el libro Memorias Calladas, efectivamente tengo un relato que se llama Madrid, y cuento un poco en él, es que yo viví en un sitio muy alto de Madrid, de donde veía todo Madrid, y era, bueno, cada mañana era un paisaje nuevo, una cara nueva, y claro, no podía no escribir sobre Madrid. Y claro, hablando de Madrid y describiendo a este Madrid, pues claro, llegué también a contar un poco mi acercamiento con la lengua española. La lengua española para mí era un descubrimiento cuando yo era niña. Tenía un tío que tenía mucha música hispanoamericana y la ponía, entonces esto ya me atraía mucho, ¿no? Y luego, curiosamente, había unas gitanas en Borj-Barberich, mi ciudad natal, en Argelia, que vendían encajes. Entonces pasaban por las calles y gritaban, o sea, vendían sus encajes. Y esto a mí me emocionaba cada vez que las veía con sus delantales y todo, ¿no? Y no sé, yo creo que ha sido inconsciente esta atracción por la lengua, ¿no? Y cuando llegué al instituto, a los 14 años teníamos que escoger, bueno, en Argelia estudiábamos francés y árabe, y teníamos que escoger otro idioma. Entonces yo, claro, me incliné por el español. Mi madre no quería saber nada. Decía, ¿qué dices? Español. El inglés es internacional. Yo no, quería español. Y lo curioso también es que cuando empecé a estudiar español, tuve la suerte de tener dos profesores muy buenos, una sobre todo muy buena pedagoga, que utilizaba uno de los métodos que era también enseñarnos a cantar en Siria y todos los refugiados sirios que tuvieron que salir del país. No voy a leer todo el texto, pero un fragmento. Es un texto que me emociona bastante, me gusta muchísimo. Llegan, entonces son estos refugiados que llegan a España, ¿no? Llegan con las caras marcadas por el cansancio y el dolor, pero sonríen al acercarse a tus puertas, Medina. Aunque sea para un tiempo en árabe y qué valor. Hacía cosas en inglés, porque tenía una enseñanza desde muy niña en inglés, entonces empecé a hacer mis versos, a ver cómo eran. Pero eso hacía, y yo pensaba que iba a seguir con inglés, árabe-inglés, pero cuando entró el español, y ya, claro, lo asimilé, y luego me fascinó el español porque es 1000 veces más rico que el inglés, por supuesto. Vamos, y su literatura, y eso que yo hacía también estudiar literatura inglesa. Y tienen, por supuesto, una literatura magnífica, pero el español es muchísimo, vamos, supera el inglés en cuanto a su riqueza. Entonces, de la medida que iba dominando el español más, iba apreciándolo más y me fascinaba escribir, y de hecho empecé hace muchos años a escribir en español mis versos. Primero mis estudios, porque hice varios estudios sobre el tema de las mujeres, sobre el feminismo, las mujeres escritoras, la literatura femenina. He hecho varios estudios, pero de llegar a escribir poesía tardé un poco. Y ya llevo años escribiendo. Y curiosamente, hace 2 años escribí una obra teatral. Y en eso sí estaba a veces escribiendo, porque me pidieron hacerla en 2 versiones, en árabe y en español, y se publicó en un libro. Entonces, en eso sí, un rato escribía un diálogo en árabe y otro lo hacía en español. ¿Pero por qué? Porque en realidad yo estaba hablando de 2 personajes. Una que vivía en España y volvía a Irak, y otra quería salir de Irak, una señora mayor. Entonces, cuando hablaba de la señora mayor, hablaba en árabe. Pero cuando hablaba yo, sin darme cuenta, lo hacía en español. Entonces, yo creo que el tema, la situación, el personaje, él te guía, te orienta hacia una lengua a otra. Esa es una que ha estudiado español en el 75.
Y así paralelamente empecé a publicar en la revista Al-Mar'a. Y desde ahí empezó esa inquietud por todo el tema de las mujeres, sus derechos, por supuesto los derechos humanos en general, pero también subrayando dentro de esos derechos humanos los derechos de las mujeres y más los derechos de las mujeres en el mundo árabe e islámico, porque yo conozco ese mundo mejor. Aunque sí solidarizamos con todos los movimientos de mujeres en cualquier sitio del mundo, pero porque yo conozco esta situación de las mujeres. Entonces, desde ahí empecé, y también porque tuve la oportunidad de abrirme los ojos desde niña. Yo he nacido en una familia más bien liberal. Mi padre tenía la editorial más grande en Irak, un hombre muy ilustrado, entonces siempre decía, las chicas son mejores que los hombres. Y siempre nos dejaba la libertad de hacer, a los 18 años a todas nos enseñó a conducir. Entonces yo nací en un ambiente que me dio muchas herramientas para andar por el mundo. A pesar de eso, yo en la universidad, en aquel entonces, en los años 70, hubo un movimiento feminista en general, de izquierdas y del Partido Baath, desde de comunistas y del Partido Baath, de renovar y de cambiar y revisar todo el Código Civil, todo el tema de los derechos laborales de las mujeres, y hubo un salto en todos los derechos. Hubo becas especiales para mujeres, para derechos laborales, para armonizar la vida familiar con la vida laboral, bajas de maternidad de 2 años y 3 años, algo fenomenal. Entonces yo allí empecé todas esas inquietudes, toda esa lucha, y llegué aquí ya con esta carga, y me encontré con mujeres valientes españolas que también, admiro la lucha de las mujeres españolas, porque en realidad también han cambiado su estatus de una forma formidable. Todo eso yo venía desde ahí publicando, luchando por los derechos de las mujeres, y aquí me dio la oportunidad de España, el hecho de estar aquí, a desarrollar, me abrió más horizontes. Trabajé con muchas asociaciones de mujeres, desde mujeres feministas, mujeres teólogas, mujeres, varios tipos, y a la vez con también escritoras, poetas. Entonces todo eso me enriqueció muchísimo, y en ese ambiente he podido desarrollar mis capacidades, no solamente a nivel de activista por los derechos de las mujeres, sino también como poeta, escritora, traductora, muchas cosas. A pesar de que yo había ganado un premio en Irak, recién graduada, pero la obra de Rafael Alberti, pero me refiero, ahí fue el inicio, y aquí es donde han madurado todas esas herramientas. Por lo tanto, estoy muy agradecida, y muy agradecida también por el hecho de celebrar, llegar a celebrar el hecho de tener... Una de las causas de esta imagen tan mal de la mujer, árabe es porque el mundo árabe, desde mi punto de vista, hemos sido el niño mal criado de Occidente, después de la descolonización. Creo que es intentar buscar un punto débil para atacar al mundo árabe. Y para buscar este punto débil, ¿qué más que la mujer para poder atacarla? Me ha gustado mucho lo que dices tú, que es verdad que una mujer árabe puede llevarse el velo sin ningún problema. Sí. Y se ve con toda la normalidad del mundo. Claro. ¿Por qué no se le mira a la mujer hindú, que es con su atuende raro para nosotros, y nunca se mete con ella, por ejemplo? ¿Por qué no se habla, por qué en Occidente no se habla de el maltrato que afrontan los hindús, no, los indígenas en Canadá, por ejemplo, que ni siquiera tienen derecho normal en el acceso de las universidades? Sí. ¿Por qué no se habla de muchas injusticias en el mundo y solamente se pone el foco sobre la mujer árabe como si fuera la cosa más difícil la del doble mundo? reflexión, dándoos la enhorabuena y
efectivamente a las tres, y a los que no están ahora aquí presentes, algunas bilingües, por ejemplo, en América Latina, que no las estamos recordando, pero que ya están luchando por tener los dos, o en América del Norte, bueno, etcétera. Esto es, enhorabuena. Y hay personas que escriben estudios con un lenguaje literario, hermoso, preciso, algunas mujeres árabes. Pienso, por ejemplo, en la Siria, hispano-siria, Asir Ali, que ha escrito un libro sobre la Viva Hashem, es decir, una mujer escritora, periodista libanesa de hace casi un siglo. Sí. Y es decir, que las hispanistas que escriben sus tesis doctorales, o las periodistas que están publicando columnas o que hacen entrevistas, pues están produciendo también obras literarias. Y entonces sí sugeriría que cuando vayáis preparando las antologías, pues tengáis en cuenta que hay más publicaciones, claro, y que seguramente se pueden rastrear contribuciones buenas. Y luego una reflexión que me hacía pensando en Argelino Wassim El A'raj, que él suele escribir en árabe, pero claro, él domina, sabe muy bien francés, y una de las técnicas que él utiliza, o recursos que utiliza, suele ser, cuando publica en francés, pues él consulta con un compañero que es francófono, franco-argelino, que trabaja más en francés, pero que también sabe mucho árabe. Y entonces se crea una especie de tándem de colaboración, él escribe y otra persona con él lo leen, de tal manera que el resultado pueda ser óptimo, y lo habla entre los dos. Yo me imagino, si supiera escribir, si me pusiera a escribir en árabe alguna vez y lo hiciera, claro que recurriría sin duda alguna a ese sistema, primero porque la lengua de llegada del árabe es inmensa y dificilísima, y segundo porque soy muy consciente de que habría un toque que al hablarlo se daría un resultado muy bueno. Sí, tengo. Sí, iba por orden. ¿Me toca a mí? Sí, bueno. Pues buenas tardes. Lo que querría era manifestar mi alegría por teneros aquí, poder oíros. Sois unos ojos que tienen una especial posición para observar nuestra sociedad, y además aportáis, yo sobre todo conozco la obra de Suar, y aunque ella dice que es de raíces francesas, yo noto, lo dije ya en su día... De raíces no, ¿eh? No, de raíces. Raíces de tu literatura, me refiero. Bueno, que tú escribías fundamentalmente desde tu conocimiento del francés. Sí. Entonces yo antes de oírte esto, yo notaba algo que unía a mi imaginario de lo árabe. Yo creo que venís con un fondo que aportáis mucho más que cualquier otro escritor de raíz de lengua española original. Eso por un lado. Y por otro, hablar de algo que ya se ha dicho aquí. Yo creo que el tema de meterse con el Islam, a nosotros, a los de origen español, el mundo árabe es un tema que nos permite ver perfectamente, si no estamos muy contaminados, nos mecánico. Sabemos que si hay un determinado acontecimiento, se va a producir una reacción de los medios tocando como un bisturí en ese punto tan sensible porque nosotros también venimos de una evolución y nos queda mucho que evolucionar para llegar a un punto aceptable desde el punto de vista de la justicia social. Y aquí me paro porque los dos temas que quería tocar creo que en síntesis ya los conozco. Por vuestra charla, y a la presentadora me ha sorprendido muy gratamente por su juventud y por la precisión de las preguntas. Mabruk.
Sí, bueno, lo mío sería más bien una sugerencia, y es que efectivamente todos podemos constatar cómo la manipulación de la prensa con respecto, bueno, a todos los temas árabes en general y también a la mujer, ¿no? Entonces, en temas específicos, como decía Báskira, por ejemplo, bueno, pues el tema del velo, bueno, o todos esos estereotipos y clichés que se repiten, ¿no? Yo creo que precisamente os correspondería a vosotras, las escritoras que escribís en lengua árabe, de intentar publicar artículos, aunque sea pequeñitos, en la prensa española en este caso, para que eso se fuera filtrando poco a poco, es decir, que vuestra opinión también costara, y yo creo que eso es uno de los compromisos que también deberíais adquirir, porque que vuestra voz se escuchara también. Igual que lo habéis hecho aquí, o sea, aunque sean articulitos pequeños, pero siempre ir colocando algún artículo para que también el lector de a pie tuviera otra visión, la visión real, además explicado por las propias mujeres. Creo que eso es importante. Sí, Carola y no sé quién, ¿no? Sí. Que pegaba. Entonces, este es vamos, ¿qué haces con ejércitos de teólogos que han optado por esa lectura machista? Por lo tanto, ahora el feminismo islámico y otro tipo de feminismos laicos que están haciendo esa labor. Yo soy laica, pero hago esa labor. Busco dónde está. Y luego he descubierto que incluso en el Corán traducido, por ejemplo, al español, el mismo traductor hace la misma lectura machista. Por ejemplo, de el-rijal qawwamuna ala al-nisa. Qawwamuna no significa superiores, significa que mantienen a las mujeres en ese sentido material. Y por eso también tienen el doble de herencia. El traductor español, he traído 3 traducciones. Que quiere hacer una antología de mujeres, solo argelinas, porque hay muchas escritoras, entonces sí, o sea, perdón, la antología cuando son 5 o 6 escritoras es muy difícil, pero cuando son centenares entonces sí que puede ser. Y he descubierto que la poesía escrita por mujeres en árabe en Argelia es muy atrevida. Yo no lo sabía, es muy atrevida. Y lo que decía Nahida, por ejemplo, en las redes, resulta que una sociedad que parece encerrada, las mujeres, las chicas son pero más atrevidas que las que nos atrevemos a escribir, que creemos que nos atrevemos. Son muy atrevidas y tienen un lenguaje, un estilo, tratan unos temas que a lo mejor nosotras, yo misma, a lo mejor me autocensuro, perdón, y ellas no. He leído unos fragmentos de poesía árabe escrita por mujeres argelinas, me he quedado asombrada, digo, uff, qué retrasada estoy. O sea que yo creo que sí se entiende, se entendería en cualquier idioma viniendo de donde vengo yo. Sí, hablando de las antologías, ya hablo de lo literal, yo creo que hacer una antología de escritoras árabes es mucho mejor que hablar de escritoras, porque siempre a lo mejor esta división es la que hace la división, es la que separa y no une. Entonces creo que hay que mirar a la literatura escrita por mujeres dentro del marco de la literatura en general, sin estas divisiones genéricas. No quiero decir más cosas, pero eso es lo que más quise subrayar. Muchísimas gracias.
Mira, Nur, ha sido una experiencia estupenda trabajar contigo, con Abdu y con Fiar. De verdad, yo he seguido muchas cosas de Fiar, pero hoy he participado y francamente me ha llenado de alegría. Muchísimas gracias. Me gustaría agradecer profundamente al Círculo Intercultural Hispano-Árabe por todas las actividades que está llevando a cabo y también el Instituto Egipcio. Es fundamental esa colaboración entre las instituciones para poder desarrollar actividades culturales destinadas a la sociedad española. Y yo personalmente he tenido el honor de participar en muchas ocasiones, en muchas actividades, también en la antología de poesía y también he hecho algún vídeo también sobre las actividades destinadas para homenajear la lengua árabe este año, porque como se sabe que desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe se ha declarado el año 2021 como un año para celebrar la lengua árabe. Entonces, en realidad es un trabajo muy bien hecho y hace falta invitar a mucha gente para participar y para que sea una interacción entre los árabes y los españoles, para que nos conozcamos más, porque en realidad esa es la mejor forma de celebrar actividades culturales para tender puentes entre unos y otros. Gracias. Desde el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid siempre nos complace colaborar con las instituciones eminentes en España. En este caso estoy hablando de FIAR. Nosotros, Instituto, tenemos una larga historia de colaboración, tenemos una larga historia de cultura. El Instituto se fundó en el 1950. Tenemos mucha experiencia. También FIAR tiene muchos profesionales que trabajan, está en contacto siempre con todo lo relacionado con el mundo árabe, con la cultura árabe. Esta colaboración siempre enriquece a ambos lados y siempre nos encanta colaborar con ellos.